Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 17. Este tema número 17 es la continuación del tema de hace 8 días, plantando semillas. Hoy veremos plantando semillas, la parte 2. Continuamos esta enseñanza en la que hemos comparado el matrimonio con un jardín, ¿sí? El día de hoy vamos a continuar en este sentido de plantar las semillas. Es el mandato que se nos ha hecho. Tenemos un llamado a plantar semillas, porque la realidad es que tenemos un compromiso de plantar de una manera decidida, plantar buenas semillas en nuestra relación. ¿Sí? El terreno es nuestro matrimonio. Pues en este terreno, en nuestro matrimonio, tenemos que plantar esta buena semilla. ¿Y cómo se hace este plantar? Como hemos estado viendo, se requiere pues tener entendimiento, se requiere dedicación, se requiere disciplina y se requiere perseverancia. El apóstol Pablo nos ha descrito esta vida en las relaciones, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, el capítulo 5, Gálatas 5, versículo 13. Ahí nos hace esta descripción de nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Como hemos estado viendo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Pero ¿qué continúa diciendo en el versículo 14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viendo cómo, describe nuestras relaciones, ¿verdad? Que deben de realizarse de esta manera correcta, nos llama a servirnos los unos a los otros, a vivir en esa unidad, ¿cierto? En esta libertad a la que hemos sido llamados, tenemos que buscar esa unidad, ¿sí? Tenemos una libertad la cual no podemos usar para destruir nuestra relación, para destruir esta unidad, ¿sí? No podemos tomarla como ese pretexto. Pero dice algo sorprendente el versículo 14. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Toda la ley, como hemos visto en enseñanzas anteriores, este versículo es sorprendente porque nos dice que todo lo que Dios nos ha llamado a hacer se resume en esta acción. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es una respuesta muy simple, ¿verdad? A este llamado, pero también es muy profundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Es que aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con ellos? Van a amar a su prójimo, ¿sí? ¿Y en qué magnitud lo van a amar? Pues así como ellos se aman a sí mismos, así como yo me amo a sí mismo, así yo voy a amar a mi prójimo. Y de esta manera estoy cumpliendo lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿sí? Y es aquí donde encontramos la esperanza para el cambio, ¿sí? El problema en nuestro matrimonio no es que no haya suficiente amor, ¿verdad? Que no tenga yo suficiente amor, ni mi esposa tenga suficiente amor. El problema grave es que no amamos lo suficientemente a Dios. Este es el grave problema. Y como no lo amamos de manera suficiente a Él, no amamos a Dios como se debe, pues no nos amamos entre nosotros como nos deberíamos amar. ¿Qué ocurre? Hermano, hermana, ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos muy afanados amándonos a nosotros mismos. Yo estoy muy afanado amándome a mí mismo, asegurándome de que mi esposa me ame como a mí me gusta, como yo quiero, ¿sí? Y esto me roba el tiempo, me roba la energía para yo dedicarme a amarla como se debe, ¿sí? Estoy muy ocupado buscando que ella sirva a mis deseos, que me sirva a mis necesidades, que esté dedicada a atender mis sentimientos. ¿Sí? Estoy tan ocupado con eso que me distrae, todo esto me distrae de las oportunidades que surgen constantemente para amarla. ¿Sí? O quizás esto también me muestra que estoy muy afanado
buscando que ella me ame, ¿sí? Y dejo pasar las oportunidades que encuentro, ¿sí? Y bueno, pues no me doy cuenta de esas oportunidades, ¿sí? Y qué es lo que pasa, qué está ocurriendo aquí, ¿sí? Qué es lo que podemos ver? Lo que hemos hecho es reemplazar ese amor de Dios y su cuidado para mí, para mi matrimonio, para mi relación, y lo he reemplazado con autoestima, con mi autoestima, ¿sí? Por el amor por mí mismo, ¿sí? Por esas ansias de satisfacer mi necesidad, ¿sí? Recuerde, hermano, hermana, recuerde que para que un matrimonio sea restaurado, debemos iniciar por este punto. Debemos iniciar, como hemos hablado, verticalmente, ¿sí? Debemos empezar verticalmente. Y pues al comenzar esta relación primeramente vertical, lo primero que pues debemos hacer es confesar nuestra falta de amor por Dios. Y esto pues es nuestra falta de amor por sus planes, ¿no? Por su propósito y incluso por por su llamado en nuestra vida. Y pues debemos de reconocer que hemos quitado de nuestra vida sus planes para colocar nuestros planes, ¿no? Nuestras prioridades, nuestras propias metas, lo que nosotros queremos, ¿no? Pero cuando confesemos esto a Dios, seremos libres para amarnos unos a otros, pues como solo su gracia lo hace posible. Y es el hacer esto, pues el confesar de que lo que les hablo, pues nos llevará a reemplazar la manipulación por el ministerio, ¿no? Y esto es que en lugar de esforzarnos por manejar a nuestro esposo para que me sirva, pues más bien vamos a encontrar que hay un gran gozo y satisfacción cuando nosotras le servimos, ¿no? Y pues esto debe ser en todas las formas en que podamos servirle, ¿no? Atendiendo sus necesidades, viendo las cosas que le traen gozo, ¿no? Compartiendo sus penas y sobrellevando sus cargas. Y cuando pues ambos empecemos a practicar esto, realmente vamos a ver que nuestro matrimonio, con esto pues no se va a convertir en un matrimonio perfecto, ¿no? En un matrimonio que no tiene ya ninguna imperfección, no, sino lo que vamos a ver es que será un matrimonio que experimente la verdadera unidad, ¿no? Y esa unidad va a ser con esa comprensión y el amor necesarios para que realmente seamos un matrimonio renovado, un matrimonio en crecimiento. Y pues para que esto suceda, para que realmente esto pues pase en nuestro matrimonio, necesitamos ayuda. Esta manera de servir no es algo que brote de nosotros, ¿no? De una manera natural, no es algo que se dé, ¿no? En nosotros. Y esto pues no se da porque todavía hay pecado en nosotros, sabemos que hay pecado en nuestro corazón y pues seguimos siendo impulsados por el egoísmo. Por lo tanto, para vivir de esta nueva manera, pues nosotros necesitamos la ayuda y la capacitación que solo la gracia de Dios nos puede dar. Solamente Él es el que nos puede ayudar a vivir de esta manera, el servir, ¿no? El servir y no esperar a que nos sirvan. Y solamente Dios puede hacer esto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿sí? Y bueno, eso lo debemos de tomar muy personal, ¿sí? Porque tenemos que ser realistas, ¿sí? Vamos a ser honestos aquí. ¿Necesitamos ayuda? Nos preguntamos, ¿verdad? Yo necesitaré ayuda si yo soy muy fuerte, ¿verdad? Si yo, bueno, yo las puedo de todas, ¿no? La verdad es que, mire, nos sentimos los muy fuertes de la relación, ¿cierto o no? Y mire, puedo preguntar, hermano o hermana, varón o mujer, ¿usted se siente la fuerte o el fuerte de su matrimonio? ¿Sí? Usted piensa, y mire, reflexiónelo así, usted piensa, bueno, yo soy el fuerte porque yo soy el que va cargando las imperfecciones de mi esposa, ¿verdad? O usted, hermana, va cargando las debilidades de su varón, ¿no? ¿Por qué? Porque usted es la fuerte, ¿verdad? Eso es lo que nos sentimos, ¿sí? Así nos sentimos nosotros. Pero ¿qué cree? La realidad es otra. La realidad es de que el pecado debilita a todos nos debilita, ¿sí? Y mire, vamos a verlo de esta manera. Ninguno de nosotros se puede sentir muy orgulloso por muchas de las cosas que usted ha dicho en su matrimonio. Hemos dicho y hemos hecho cosas por las cuales no nos sentiríamos muy orgullosos que se supieran. No nos sentiríamos muy orgullosos de quizás algunos pensamientos que hemos tenido, ¿sí? O algunos deseos que hemos tenido, ¿sí? Esos quizás no nos hagan sentir muy orgullosos si se dieran a conocer. Pero mire, si queremos cambios, los cambios no los vamos a encontrar en la autojustificación. Los cambios no los vamos a encontrar defendiéndonos a nosotros mismos. No, así no es. El cambio se logra reconociendo nuestras fallas. El cambio se logra reconociendo nuestras debilidades. Y una vez que las reconocemos, debemos clamar por ayuda. Porque, mire, ya es suficiente, ya basta de que estemos culpando al cónyuge, ya basta de estar culpando a la otra persona, ya basta de estar escuchando, ¿verdad?, a mi propio abogado que me defiende en todo momento, en toda situación, inmediatamente sale a defenderme, ya basta de eso, ¿sí? Basta de ya también de llevar la cuenta de todas las fallas de mi esposa, ¿verdad? Ya basta de estarla criticando, de culparla por todo, ¿verdad? Todos los problemas que tenemos, de estarla culpando, ya basta con eso. Ya basta, varón, de exigirle a tu esposa que tenga un comportamiento, ese comportamiento de la esposa cristiana perfecta, de exigírselo a ella cuando, bueno, ni por error nos lo aplicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Ya basta de manipular y de chantajear, ya basta de quejas, ya basta de hipocresía. Ahora, si decidimos este nuevo matrimonio, es tiempo de comenzar a reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras fallas y confesarlas, reconociendo también que estamos profundamente necesitados de la gracia de Dios, porque solo así es que se comienzan los verdaderos cambios en la vida y en el matrimonio, ¿eh? ¿Qué le parece si hoy empezamos a clamar a Dios pidiéndole, Señor, reconozco que la mayoría de las veces estoy equivocado? Señor, reconozco que constantemente permito que me gane la impaciencia y el enojo, se apoderen de mí, que frecuentemente soy celoso y no quiero perdonar, ¿sí? Señor, sirvo a mi esposo, a mi esposa, pero no lo hago con gusto, ¿sí? Tengo que reconocer que lo que busco generalmente es ganarle a mi cónyuge. Reconozco que no busco la unidad ni busco la paz entre nosotros. Reconozco que me propongo, sí, hacer lo mejor posible, ¿verdad? Pero que caigo nuevamente en la misma trampa. Señor, fortaléceme por tu gracia. Eso es lo que debemos estar clamando. Señor, fortaléceme para que pueda servir en amor. Porque eso es a lo que nos ha llamado Dios, a servirnos unos a otros en amor. ¿Qué es servir en amor? ¿Sí? Mire, como vemos aquí en Gálatas 5, nos está mostrando esa lista, ¿verdad?, que hemos visto, una lista de cosas que no son
correctas, no son buenas delante de Dios, pero también nos muestra otra lista, ¿eh? Estamos buscando servir en amor, ¿verdad? Pues aquí en Gálatas 5 también encontramos esa lista que Pablo le llama el fruto del Espíritu. Si hoy usted quiere quitar, arrancar esa maleza de la manipulación, de la hipocresía, de todo esto que está en su matrimonio, y ahora sí dedicarse a servir a su cónyuge con amor, busquemos entonces lo que nos muestra el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Vamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Esta lista, ¿verdad?, que contra las cuales no hay ley, pues son dice Pablo, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hoy queremos empezar a servir a nuestro cónyuge con amor genuino, ¿verdad? Y pues inicia esta lista precisamente con el amor, ¿sí? Dice, el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto, verdad? ¿Cómo se sirve en amor, ¿sí? Pues quizás es que por las mañanas usted se levante, en lugar de levantarse refunfuñando, ¿verdad?, y enojado porque otro día y a ver qué problemas nos encontramos. ¿Qué tal despertar y levantarnos y buscando dedicarnos a esas maneras concretas de amar, de expresarle ese amor a su esposa o hermana, a su esposo, ¿sí? Pensando, usted buscando, ¿verdad? ¿Dónde es donde mi esposa se desanima más? ¿En qué momentos tiende a desanimarse o se siente muy abrumada? ¿Qué áreas de su vida, de lo que ella está viviendo? Ahí es donde necesita, ¿verdad?, ese apoyo, que estemos ahí, ¿sí? O las tareas diarias, ¿verdad?, donde ella necesita ayuda, ¿no? ¿Qué tal? Donde necesita apoyo, bueno, pues ahí es donde se puede expresar ese amor. ¿Cómo nosotros podemos así traducirlo un poquito más práctico, más en lo cotidiano? ¿Qué le parece? Las notitas, un recadito, ¿verdad?, ahí cariñoso en su bolsa de su esposa o de su esposo cuando se va a trabajar, su portafolio, su mochila, no sé qué lleve, una nota, ¿verdad?, donde usted le ponga ahí un te amo, te extraño, ¿sí? O una llamada, un mensaje, ¿verdad?, en el día, ahí un mensaje cariñoso en el celular, ¿verdad? O quizás algo un poquito más intenso, ¿verdad? Varones, a ver, varones, ¿qué le parece si apaga la televisión, ¿verdad? Está muy entretenido viendo su serie. ¿Qué tal si apaga la televisión y empieza a poner atención a lo que su esposa le quiere platicar, ¿sí? Ahí es una buena oportunidad para expresar ese amor. ¿Cómo se puede comunicar ese amor? Pues también si hay algo descompuesto en casa, que lo arregle usted, ¿verdad? Porque al arreglarlo, usted va a hacerle la vida más fácil a su esposa, ¿verdad? Ahí está usted manifestando un poco de ese amor, ¿sí? De esa manera práctica. Mire, nunca faltan las oportunidades para mostrar y servir a nuestro cónyuge en amor, ¿sí? Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿nos damos cuenta de esas oportunidades? O también preguntémonos, cuando nos damos cuenta de las oportunidades, ¿respondemos a ellas? Son buenas preguntas que nos podemos hacer esta noche. También, como vimos en Gálatas, servir en amor implica estar entregado al gozo, ¿no? ¿Y de qué trata el gozo? Pues se trata de buscar razones para estar agradecido. Significa que aprecias tus bendiciones mejor que los que cuentas tus quejas, ¿no? O cuántas veces nos pasábamos quejándonos, ¿no?, de lo que nos pasa, de lo que no tenemos, y realmente dejamos de ver las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Muchas veces pasa eso. También se trata de comunicar con aprecio, ¿no? De hacerle saber a lo mejor a nuestro esposo cuánto significa
las cosas que Él hace por nosotras, ¿no? También eso es estar con ese gozo, ¿no? El hacerle ver cuánto nos importa lo que Él hace por nosotros, ¿no? Por usted, mujer, lo que su esposo hace por usted. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y también algo muy importante es que se trata de agradecerle a Dios diariamente por nuestro matrimonio. Sabemos que ningún matrimonio es perfecto, ¿no? Pero debemos de estar agradecidas por el matrimonio que Dios nos ha dado. El gozo pues significa buscar lo bueno en el otro y animarlo. Pero ¿realmente hacemos eso? Yo creo que hacemos todo lo contrario, ¿no? Siempre estamos buscando lo malo, siempre estamos buscando los errores, los defectos, ¿no? Pero aquí podemos ver que realmente el gozo es buscar lo bueno en nuestra pareja, en nuestro esposo o nuestra esposa. Y debemos hacernos una pregunta. ¿Realmente crees que tu esposo te describiría como una persona agradecida? Analiza y realmente piensa si tu esposo qué respuesta daría, ¿no? ¿Qué respuesta daría? ¿Verdad? Bien, pues esta parte, si queremos servir en amor, pues la lista que tenemos delante nos dice también buscar la paz, ¿cierto? Buscar la paz. Tenemos que hacer un compromiso con buscar esa paz, hermano, porque la realidad es de que es muy alarmante todos los conflictos con los que nosotros pasamos el día, ¿cierto o no? Mire, casi diario tenemos un enojo, ¿no? Un arranque ahí. Perdemos la paciencia, diariamente perdemos por algo, perdemos la paciencia, ¿sí? Nos alteramos o salimos resentidos o nos decepcionamos de alguien, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro pecado hace que vivamos más tiempo en pleito que en la paz, ¿sí? Y bueno, lo peor del caso es de que la mayoría de las peleas que llegamos a tener son a causa de cosas insignificantes, ¿cierto o no? Las cosas más insignificantes son las que han ocasionado una de esas guerras, ¿cierto? Que han destruido la paz en ustedes, ¿sí? Tristemente tenemos que reconocer ¿cómo decirlo? Nos prendemos rápido. Apenas nos dicen como una pequeña chispa, ¿verdad? Y pues pareciera que somos como de un combustible, ¿verdad? Nos ponen una pequeña chispa y nos prendemos, ¿sí? Hacemos ya un gran problema por un error, por una falla de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿verdad? Rápidamente nos enojamos si a alguien se le ocurre interponerse en mis planes, interponerse en mi camino, nos prendemos inmediatamente. Hoy estamos buscando en este nuevo matrimonio, una nueva manera, ¿sí? Y si estamos realmente decididos a vivir en esa paz, pues, ¿qué debemos hacer? Mire, de entrada, tenemos que ya dejar pasar esas cosas pequeñas, ¿eh? No tenemos que alterarnos por esas cosas insignificantes, que pudieran ser las pequeñas ofensas. Y esas pequeñas ofensas, créeme, es lo que estamos tratando, ¿verdad? Esas pequeñas ofensas son las que más nos llevan a perder la paciencia, pues hay que dejarlas pasar, ¿sí? También debemos estar dispuestos a perdonar lo más rápido posible, ¿sí? No podemos dejar pasar el tiempo. Si algo se ha hecho mal, tenemos que perdonar pronto, tenemos que hacerlo pronto y nos tenemos que esforzar por restaurar la relación, ¿eh? Cuando haya algo entre nosotros que nos aparte, que nos divida, tenemos que restaurar inmediatamente nuestra unidad, ¿sí? Debemos estar más interesados en mantener la unidad, le digo, que ganar una discusión. ¿Cierto o no? Muchas veces queremos ganar un punto,
en un comentario, queremos nosotros como que apoderarnos del control, ¿verdad? Que sepa quién manda, que sepa que yo sé más, ¿verdad? Y queremos salirnos con la nuestra, ¿cierto? Pues esto lo debemos evitar, tenemos que evitarlo ya, porque debemos mantener la unidad por encima de todo, ¿sí? Ya no debemos ser esos que siempre queremos ganar, ¿verdad? Debemos más anhelar vivir en paz. Y debemos también estar dispuestos a escuchar, ¿sí? Debemos estar dispuestos a escuchar antes de hablar, ¿sí? Esto es muy importante porque generalmente hacemos lo contrario, hablamos y no escuchamos, ¿verdad? No ponemos oído, ¿sí? Es más, ponemos nuestras palabras por encima de todo. Tenemos que escuchar correctamente para poder hablar correctamente, ¿sí? Algo también muy importante es que ya no traigamos cosas del pasado, ya no revivir los antiguos pleitos, las antiguas cosas que ya habían sido perdonadas, ¿sí? Ya no tenemos que volverlos a traer a la vida, ya están perdonados, ya quedaron allá saldados, ¿verdad? Hoy debemos estar dispuestos a confesar rápidamente aquello que hemos hecho mal, en lo que hemos pecado, en lo que nos hemos ofendido. Tenemos que estar dispuestos a confesar todo esto que hayamos hecho mal. Porque esta noche también pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Pudiéramos preguntarle a su esposa, varón, hermana, ¿su esposo es un hombre pacificador? Y varón, también te podemos preguntar, ¿tu esposa es una mujer pacificadora? Son buenas preguntas para este día. También otro punto es que servir a nuestro cónyuge en amor también significa bondad, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues significa estar determinado a responder de manera afectuosa y hacer pues solo lo bueno para nuestro cónyuge, ¿no? Y una pregunta es, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? Quizás a lo mejor pues la criticas más que antes, ¿no? Nada más estás viendo sus errores, le estás criticando lo que hace, si se equivocó, si lo hizo mal, ¿no? O tal vez no la pones en primer lugar en todos tus planes, ¿no? También puede pasar que la esposa está o el esposo está al último lugar, ¿no? Primero son todas las demás cosas y hasta el último, el esposo, ¿no? O a lo mejor le hablas a tu esposa, a tu esposo de manera grosera, de manera áspera, le contestas mal, de mala gana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Recuerda cuando eran novios, ¿no? O cuando estabas conquistando a tu esposa, ¿no? ¿Qué hacías? Todo era afectuoso, todo era amor, ¿no? Le hablabas de una manera cordial, le abrías la puerta del carro, ¿no? O la esposa le preparaba un gran postre, le hacía lo que le gustaba, ¿no? De comer, le buscabas el bien para él, eras muy amable con él, o tu varón la tratabas como un vaso frágil, ¿no? Y ahora, ¿realmente ese trato sigue igual? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ha cambiado, ¿no? Se ha vuelto áspero, se ha vuelto rudo, se ha vuelto incluso hasta distante, ¿no? ¿Qué pasaría si le preguntáramos a tu esposo o a tu esposa si eres afectuoso? ¿Qué contestaría? ¿Qué respuesta daría a esta pregunta? También en esta parte continuamos con nuestra lista, ¿verdad? Si queremos servir en amor, pues también se nos pide, dice la lista del apóstol Pablo, fe. Aquí la fe quiere decir fidelidad, quiere decir ser fiel, ¿sí? ¿Cómo vemos esto? ¿Sí? Ser fieles a qué? Cuando se casaron, ¿sí? Cuando nos casamos, hicimos unos votos, unos compromisos, ¿sí? Hoy podemos recordarlos, ¿sí? Y mire, tenemos que recordar esos votos y mirarnos si hemos sido fieles
y cumplimos esos votos que hicimos cuando nos casamos. ¿Sí? Se dice que una cualidad de carácter para que florezca un matrimonio es la fidelidad. La fidelidad es básica para un matrimonio. Pues esta fidelidad, siendo tan importante, pues créame que esto comienza en lo interior, comienza en nuestros pensamientos, comienza en nuestros deseos. La fidelidad, ser fieles. Le pregunto, hermano, varón, ¿usted ha llegado a fantasear acerca de dejar a su esposa? ¿Ha llegado a fantasear acerca de que se casa con otra mujer? ¿Ha tenido esas fantasías? ¿Sí? ¿Ha tenido esos pensamientos? Estamos hablando de esa fidelidad. O cuando usted mira a otra persona, ¿sí? A otro hombre o a otra mujer, lo está mirando de maneras que no son correctas. Hermano, hermana, está dedicada a amar a su esposa como se lo prometió en esos votos que ustedes hicieron cuando se casaron. En su matrimonio hay cosas que se están interponiendo entre ustedes, los están apartando, ¿sí? Están haciendo que fallen a esa fidelidad. Y no solo personas estamos ya hablando, sino qué tal situaciones como el trabajo, ¿sí? Qué tal los proyectos individuales, ¿sí? Incluso los hijos, ¿sí? Pueden interponerse, ¿sí? Nosotros podemos hacer que nuestros propios hijos se interpongan entre nosotros. Nuestros afanes, la falta de atención, la ociosidad, ¿sí? Nuestra pereza también puede interponerse. Nuestros olvidos, la amargura puede interponerse entre nosotros. Hermano, hermana, pudiéramos preguntarle a su cónyuge, podemos preguntarle a su esposo, a su esposa, ¿has sido fiel en todo lo que prometiste cuando te casaste? Podemos preguntarnos eso también. También otra manera de servir en amor, pues es tener mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Gentileza, ¿no? ¿Y qué significa esto? Actuar de manera suave y ecuánime, ¿no? Es no dañar algo mientras está en tus manos, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿no? Muchas veces cuando nuestros hijos llegaban de pequeños, ¿no? Con una tarjeta o algo que habían hecho, pero pues le faltaba gentileza. Esto es que cuando nos daba la tarjeta, a lo mejor estaba toda arrugada, ¿no? O doblada o con algunas manchas, ¿no? Y con frecuencia, pues nosotros permitimos hablar, le hablamos a nuestro esposo con mucha dureza, ¿no? Somos muy severas, muy rudas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enojamos con ellos, ¿no? Somos duras, estamos ahí y somos persistentes, ¿no? Y ahí estamos y duro y dale a lo que hicieron, ¿no? Y muchas veces en nuestro enojo, nuestras respuestas no llevan gentileza, ¿no? No llevan esa manera suave, esa manera ecuánime. Y pues un corazón apacible y una respuesta suave son herramientas muy poderosas en las manos de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es el que transforma y sabemos que cuando nosotros tenemos un corazón así, un corazón apacible, pues es algo muy poderoso en las manos de Dios. Y hay algo muy importante, la gentileza no es debilidad, ¿no? Sino realmente la gentileza es la apacible confianza en un Dios que es poderoso, ¿no? En un Dios que tiene la capacidad para cambiar cualquier situación, para cambiar a cualquier persona, ¿no? Y esa es la confianza que debemos tener en Él, el no querer nosotros cambiar la situación, ¿no? Muchas veces nosotros queremos cambiar la situación, cambiar a la persona y pues nada más la regamos, ¿no?
porque nosotros no lo vamos a hacer, sino quien realmente lo hace es Dios. Y nosotros debemos de tener esa confianza, ¿no? Esa confianza apacible en Él, que Él es el quien cambia la situación. Y hagamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos describiría nuestro esposo o nuestra esposa? Si realmente nos describiría como alguien gentil. Así es, estas preguntas interesantes. Y bueno, continuando con nuestra lista, hemos visto la mansedumbre, la gentileza, ¿verdad? ¿Qué sigue? La templanza. Templanza, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Servir en amor significa tener la determinación de ejercitar diariamente esa templanza, ¿sí? Si quieres servir en amor, esta templanza tenemos que aplicarla. ¿Qué es templanza? Pues es, en una palabra sencilla, es el autocontrol, ¿sí? Podemos definirlo así, el autocontrol, ¿sí? Un buen matrimonio, créame que es resultado de saber autocontrolarse. ¿Qué es esto? Saber decir que no en las situaciones que corresponden, ¿verdad? ¿A qué le tenemos que decir que no? Pues mire, la verdad es que tenemos que decirle que no a nosotros mismos. Tienes que decir que no a ti mismo, ¿sí? Porque, mire, si usted quiere dañar su matrimonio, si usted quiere que su matrimonio vaya sin rumbo, mire, dése autorización de hacer lo que le plazca. Todos sus antojos, cúmplalos. Todos sus deseos, déle rienda suelta y verá a dónde va a llevar su matrimonio, a la perdición, ¿sí? Usted déle rienda suelta a sus emociones, dígase que sí a todas sus emociones y verá cómo va a destruir su matrimonio, ¿sí? Tenemos que ejercer esa templanza, ese autocontrol, ¿sí? Decir que no a nosotros mismos, porque esto, bueno, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil, porque ¿qué tal en esos momentos difíciles, cuando hay desacuerdos, cuando hay desavenencias entre nosotros, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a un desengaño, ¿sí? Cuando hay dolor, cuando algo nos han infligido un dolor, ¿verdad? En esos momentos nos sentimos tentados a hacer y decir cosas que solamente van a hacer que el problema crezca, ¿sí? Que aumente ese furor en ese momento, ¿sí? Mire, la realidad es que los desacuerdos son difíciles, ¿sí? Pero no tenemos que permitir que lleguen a una guerra, ¿verdad? No tenemos que permitir que lleguen tan lejos. Todo esto, pues, las situaciones dolorosas, los conflictos, sí nos lastiman, pero no debemos permitirnos el responder agresivamente, ¿sí? La agresión nunca nos va a llevar a reconciliarnos, ¿sí? Entiéndalo bien. Eso es tan obvio, ¿verdad? Tan natural, lo decimos, pero no lo practicamos, ¿sí? Se dice que la característica matrimonial más necesaria es el autocontrol, ¿sí? Esa es la característica más necesaria en nuestros matrimonios. Ese autocontrol nos va a llevar a estar dispuestos a cambiar nuestros propios pensamientos, ¿eh? Ahí, esos pensamientos incorrectos que nos llevan al pleito, a querer a salirnos con la nuestra, ¿verdad? Tenemos que cambiarlos, ¿sí? ¿A través de qué? De ese autocontrol. Nuestras palabras, lo hirientes que son, lo duras que son en muchas ocasiones, tenemos que restringirlas, ¿sí? Tenemos que restringirlas. Moderar nuestra conducta también, ¿sí? Nuestra conducta áspera, altanera, grosera, también tiene que ser moderada a través de ese autocontrol. Y todo esto motivado, ¿por qué? Por el amor a su cónyuge, ¿sí? Por ese amor y principalmente por ese amor que debemos tener a Dios. No debemos permitirnos actuar de una manera así, grosera, humillante, desafiante, perniciosa. No debemos hacerlo. Tenemos que
autolimitarnos, tenemos que restringirnos de todos esos comportamientos. Todo esto pues no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Hemos visto que necesitamos ayuda, ¿sí? Debemos tomarnos tiempo, ¿sí? Y antes de hablar, ¿sí? Antes de responder, hermano, hermana, debemos tomarnos ese tiempo, ¿sí? Darnos un espacio para que podamos reflexionar, ir a Dios, ¿sí? Y entonces sí, después de haber ido a Dios podamos hablar, podamos actuar y por supuesto actuaremos y hablaremos con amor, con sabiduría, con gracia, con gentileza y por supuesto siempre comprometidos con guardar la unidad, con procurar el entendimiento entre nosotros y la paz. Vamos a terminar aquí, este tema sigue, ¿sí? Vamos a hacer una pausa aquí y si Dios permite, continuamos la siguiente semana. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él siga hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu palabra, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reconocer nuestra condición de nuestro corazón, porque hoy podemos mirarnos a través de tu palabra nos alumbra, nos muestra todo en lo que hemos incurrido, todo aquello en lo que hemos fallado, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, no solamente a estar conscientes de lo que estamos haciendo mal, sino a arrepentirnos y dejar de hacerlo, Señor. Y una vez que dejemos de hacerlo, también en ese momento comencemos a plantar buenas semillas, comencemos a plantar ese fruto del Espíritu. Ayúdanos hoy, Señor. Te necesitamos. Solos no lo podemos lograr. Padre, en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y bueno, si Dios permite, pues como le mencionaba, nos veremos la siguiente semana. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.